En el corazón del siglo XIX, en una Italia marcada por la pobreza, la inestabilidad política y los cambios sociales que dejaban a miles de personas en la miseria, nació un hombre cuya vida estaría destinada a transformar el destino de los jóvenes más marginados. San Juan Bosco, conocido cariñosamente como Don Bosco, fue un sacerdote, educador y visionario que entendió que la educación y el amor eran las claves para cambiar el mundo. Su historia no es solo la de un santo, sino la de un revolucionario de la caridad, un hombre que desafió las adversidades con una fe inquebrantable y una sonrisa en el rostro, demostrando que el camino al cielo podía recorrerse con alegría y esperanza. Juan Melchor Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en la humilde aldea de Ibecchi, en el Piamonte, al norte de Italia. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y las dificultades económicas. Cuando tenía apenas 2 años, su padre, Francisco Bosco, falleció a causa de una neumonía, dejando a su esposa, Margarita Occhiena, sola con 3 hijos y la ardua tarea de sostener a su familia en una época donde la pobreza era la norma. La muerte de Francisco no solo significó una pérdida emocional, sino también económica, pues la familia dependía enteramente de su trabajo como agricultor. Ahora, Margarita debía hacerse cargo del hogar, trabajar en el campo y criar a sus hijos en medio de una realidad dura y despiadada. A pesar de estas penurias, Margarita fue una madre ejemplar. No era una mujer instruida, pero poseía una sabiduría innata y una fe profunda. Desde pequeños, inculcó en sus hijos valores de trabajo, generosidad y amor a Dios. Enseñó a Juan y a sus hermanos a rezar, a confiar en la providencia divina y a ayudar a quienes tenían menos que ellos, aunque ellos mismos vivieran en condiciones precarias. Juan creció en este ambiente de esfuerzo y sacrificio, aprendiendo que la vida podía ser difícil, pero que el amor y la fe podían iluminar hasta los momentos más oscuros. Desde una edad muy temprana, Juan mostró una inteligencia aguda y un espíritu vivaz. Se destacaba por su curiosidad y por su deseo de aprender. Sin embargo, lo que más lo distinguía era su capacidad para conectar con las personas y su sensibilidad hacia los demás. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, Juan observaba a su alrededor y sentía compasión por quienes sufrían. Esta inclinación al servicio y a la empatía no pasó desapercibida para su madre, quien, aunque luchaba por mantener a la familia, siempre encontraba formas de ayudar a otros necesitados. Juan absorbió este ejemplo y lo convirtió en la base de su propia vida. Un episodio que marcaría profundamente su destino ocurrió cuando tenía solo 9 años. Una noche, tuvo un sueño que quedaría grabado en su memoria para siempre. En su visión, se encontraba en medio de un grupo de niños que jugaban, pero algunos de ellos se comportaban con violencia y usaban lenguaje vulgar. Juan intentó detenerlos a golpes, pero de repente apareció una figura majestuosa, un hombre resplandeciente que le dijo, no con golpes, sino con amor y mansedumbre deberás ganarte a estos, tus amigos. Luego, la figura cambió y se convirtió en una mujer de radiante belleza, que le dijo, hazte humilde, fuerte y robusto. A su tiempo lo entenderás todo. Este sueño, que inicialmente lo desconcertó, fue una profecía de su misión en la vida, dedicar su existencia a la educación y evangelización de los jóvenes más necesitados. Movido por este llamado, Juan comenzó a desarrollar habilidades para atraer a los niños y enseñarles valores cristianos. Aprendió juegos de magia, acrobacias y malabares, habilidades que usaba para captar la atención de otros niños en su pueblo. Después de cada espectáculo, les compartía historias del Evangelio y los animaba a llevar una vida honesta y virtuosa. No era solo un niño con talento, sino alguien que desde pequeño comprendió que la evangelización debía ser atractiva y cercana. Esta habilidad para educar a través de la alegría y el entretenimiento sería la esencia de su método pedagógico en el futuro. A medida que crecía, su deseo de convertirse en sacerdote se hizo más fuerte, pero también lo fueron los obstáculos. Su hermano mayor, Antonio, quien había asumido el papel de jefe del hogar tras la muerte de su padre, veía con malos ojos la inclinación de Juan hacia el estudio. Para Antonio, lo que necesitaba la familia eran manos para trabajar el campo, no un seminarista que se dedicara a los libros y las oraciones. Las tensiones entre ambos crecieron tanto que Margarita, con el corazón dividido entre el deber familiar y el deseo de ver a su hijo cumplir su vocación,
tomó la difícil decisión de enviar a Juan fuera de casa para que pudiera estudiar sin interferencias. Fue un sacrificio enorme para la familia, pero Margarita comprendía que su hijo tenía una misión más grande. Así comenzó una etapa de sacrificios y esfuerzos titánicos para lograr su sueño. Sin dinero ni recursos, Juan tuvo que depender de la caridad de benefactores y de su propio ingenio para costearse los estudios. Caminaba largas distancias para asistir a la escuela y, en ocasiones, se alimentaba con poco más que pan y agua. Para sostenerse, trabajó en todo lo que pudo, como peón agrícola, ayudante de sastre, mozo de establo y aprendiz de herrero. A pesar de la dureza de su vida, nunca perdió el entusiasmo ni la alegría. Sabía que su misión era más grande que cualquier dificultad y que Dios lo acompañaba en cada paso. Una de las personas que más influyó en su camino fue el padre José Cafasso, un sacerdote ejemplar que vio en Juan un talento y una vocación extraordinaria. Bajo su guía, Juan recibió apoyo espiritual y material para continuar sus estudios en el seminario. Finalmente, tras años de perseverancia, logró ingresar formalmente al seminario y fue ordenado sacerdote el 5 de junio de 1841 en Turín. La alegría que sintió ese día fue inmensa, pero su camino apenas comenzaba. Turín en esa época era una ciudad convulsa, en plena revolución industrial, con una creciente población obrera y un número alarmante de jóvenes abandonados a su suerte. Muchos de ellos eran huérfanos o hijos de familias extremadamente pobres que llegaban a la ciudad en busca de trabajo. Sin educación ni apoyo, terminaban en la delincuencia o explotados en fábricas con condiciones inhumanas. Fue en este contexto que Don Bosco vio claramente su misión. Estos jóvenes eran su rebaño, y él debía ser su guía y protector. Desde su primer día como sacerdote, Don Bosco comenzó a buscar formas de ayudar a los muchachos de la calle. Su primera gran oportunidad llegó cuando conoció a Bartolomé Garelli, un joven aprendiz de albañil que había sido reprendido por un sacristán en la iglesia donde Don Bosco oficiaba misa. En lugar de castigarlo, Don Bosco se acercó a él con amabilidad y le preguntó si sabía leer y escribir. Cuando el muchacho respondió que no, Don Bosco le ofreció enseñarle. Así nació el Oratorio de San Francisco de Sales, un espacio donde los jóvenes podían encontrar no solo educación, sino también un ambiente de cariño y formación espiritual. El oratorio pronto comenzó a crecer, y con ello, los desafíos. Las autoridades lo veían con desconfianza, muchos de sus contemporáneos lo consideraban un loco y las dificultades económicas amenazaban con hacer colapsar su obra. Sin embargo, Don Bosco nunca se dejó vencer. Cada vez que lo expulsaban de un lugar, encontraba otro, cada vez que le cerraban una puerta, buscaba otra salida. Con su incansable esfuerzo y su fe en la providencia, fue construyendo una obra que trascendería su propia vida. A pesar de las innumerables dificultades y los constantes obstáculos que enfrentaba, Don Bosco nunca perdió la fe ni la determinación en su misión de rescatar a los jóvenes de las calles de Turín. Su oratorio de San Francisco de Sales, que comenzó como una pequeña reunión de muchachos en un patio alquilado, rápidamente se convirtió en un refugio para cientos de jóvenes que buscaban no solo un techo y comida, sino también educación, formación en valores y, sobre todo, alguien que los amara y creyera en ellos. Pero el crecimiento de su obra trajo consigo nuevos desafíos, desde la falta de recursos hasta la fuerte oposición de quienes no comprendían su visión. Uno de los mayores problemas que enfrentaba Don Bosco era la resistencia de las autoridades civiles y eclesiásticas. En la Italia del siglo XIX, muchas personas consideraban que los niños de la calle eran simplemente delincuentes en potencia, destinados a una vida de crimen y miseria. La idea de educarlos, formarlos y convertirlos en ciudadanos responsables era vista con escepticismo. Para algunos, lo que Don Bosco hacía era una pérdida de tiempo, para otros, una amenaza al orden establecido. Las críticas venían de todos lados, algunos lo acusaban de fomentar la vagancia al acoger a jóvenes sin empleo, otros lo señalaban como un iluso que intentaba cambiar lo imposible. Incluso dentro de la propia iglesia, hubo quienes no veían con buenos ojos su metodología, basada en el amor y la persuasión en lugar del castigo y la disciplina rígida. Pero Don Bosco no se dejó intimidar. Sabía que su misión era una inspiración divina y que, a pesar de los obstáculos, debía seguir adelante.
Confiaba plenamente en la providencia, y cada vez que las dificultades parecían insuperables, recurría a la oración y a la intercesión de la Virgen María, a quien tenía una devoción especial bajo la advocación de María Auxiliadora. Para él, la educación de los jóvenes no era solo una labor social, sino una obra de Dios, un camino de evangelización que podía transformar la sociedad desde sus cimientos. A medida que su obra crecía, también lo hacía su visión. Don Bosco comprendió que no bastaba con proporcionar refugio y educación básica a los jóvenes, era necesario prepararlos para la vida, enseñarles un oficio que les permitiera sostenerse dignamente. Así, fundó los primeros talleres de formación profesional en su oratorio, donde los jóvenes podían aprender carpintería, sastrería, imprenta y otras habilidades prácticas. De este modo, no solo les brindaba una salida a la pobreza, sino que también les devolvía la dignidad y la confianza en sí mismos. El impacto de su labor comenzó a atraer la atención de personas influyentes, algunas de las cuales decidieron apoyarlo. Uno de sus benefactores más importantes fue el rey Víctor Manuel II, quien, impresionado por su trabajo, le otorgó ayuda para consolidar su obra. También recibió apoyo de empresarios y nobles que veían en él a un hombre de visión y entrega extraordinarias. Sin embargo, su mayor fuente de respaldo siempre fueron los mismos jóvenes a los que ayudaba. Ellos veían en Don Bosco a un verdadero padre, alguien que los comprendía y los guiaba con amor incondicional. Pero Don Bosco no podía hacerlo todo solo. Pronto comprendió que necesitaba un grupo de personas comprometidas con su misión para asegurar que su obra continuara más allá de su propia vida. Así nació la Sociedad Salesiana, una congregación religiosa dedicada a la educación y evangelización de los jóvenes, que él fundó en 1859 con la ayuda de algunos de sus antiguos alumnos. La congregación creció rápidamente y, con el tiempo, se expandió más allá de Italia, llevando su modelo educativo a otros países. Además, con la colaboración de Santa María Mazzarello, fundó las Hijas de María Auxiliadora, una rama femenina de la familia salesiana dedicada a la educación de niñas y jóvenes. Uno de los aspectos más innovadores de su trabajo fue su enfoque educativo, conocido como el sistema preventivo. En una época en la que la educación se basaba en el castigo y la represión, Don Bosco propuso un método radicalmente diferente, basado en 3 pilares fundamentales: la razón, la religión y el amor. Para él, la clave de la educación no estaba en la imposición autoritaria, sino en la creación de un ambiente de confianza y afecto en el que los jóvenes se sintieran comprendidos y valorados. Creía firmemente que cuando un niño se siente amado, responde con responsabilidad y gratitud. Esta filosofía educativa sigue siendo un pilar fundamental en las escuelas salesianas de todo el mundo. A lo largo de su vida, Don Bosco tuvo numerosas experiencias místicas que reafirmaban su convicción de que su obra era guiada por la providencia divina. Se le atribuyen múltiples milagros, desde la multiplicación de panes para alimentar a sus jóvenes hasta curaciones inexplicables. También tuvo sueños proféticos en los que veía el futuro de la Iglesia y el destino de su congregación. Uno de sus sueños más famosos es el de las 2 columnas, en el que vio a la Iglesia representada como un gran barco en medio de una tormenta, sostenido únicamente por 2 pilares, la Eucaristía y la Virgen María. Este sueño reafirmó su confianza en que, a pesar de todas las dificultades, la Iglesia siempre prevalecería si se mantenía fiel a estos 2 fundamentos. A medida que envejecía, Don Bosco comenzó a sentir los estragos de una vida dedicada incansablemente al servicio. A pesar de sus problemas de salud, nunca dejó de trabajar por sus jóvenes. En sus últimos años, viajó extensamente por Europa para consolidar la expansión de la obra salesiana y asegurar que su legado perdurara. Finalmente, el 31 de enero de 1888, Don Bosco falleció en Turín, rodeado de sus hijos espirituales. Sus últimas palabras fueron: díganles a los jóvenes que los espero en el paraíso. Su muerte no significó el fin de su obra, sino el inicio de una expansión aún mayor. La Sociedad Salesiana continuó creciendo y, hoy en día, está presente en más de 130 países, con miles de escuelas, oratorios, centros juveniles y misiones dedicadas a la educación y evangelización de los jóvenes, especialmente de los más necesitados.
Don Bosco fue canonizado el 1 de abril de 1934 por el Papa Pío XI y es reconocido como el patrono de la juventud, los estudiantes y los educadores. El legado de Don Bosco sigue vivo no solo en la familia salesiana, sino en cada persona que, siguiendo su ejemplo, trabaja por la educación y el bienestar de los jóvenes. Su vida es un testimonio de que la fe, la alegría y el amor pueden transformar incluso las realidades más difíciles. Nos enseña que ningún joven está perdido si encuentra a alguien que lo guíe con paciencia y comprensión, y que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. En La Voz de los Santos, nos dedicamos a compartir la historia de aquellos que, con su vida y entrega, marcaron la diferencia en el mundo. Si la historia de San Juan Bosco te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y formar parte de esta comunidad. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza y fe. Que el ejemplo de Don Bosco nos inspire a confiar en Dios, a trabajar con alegría y a nunca rendirnos en nuestra misión de hacer el bien. Nos vemos en el próximo episodio.